La respiración celular es una ruta metabólica que rompe la glucosa y produce ATP. La misma incluye la glucólisis, la cual inicia con la entrada de alimento al organismo, seguida de la oxidación del piruvato, el ciclo del ácido cítrico y la fosforilación oxidativa. El sistema digestivo permite el ingreso de los alimentos y los transporta por órganos y estructuras donde se produce el procesamiento. La energía y los nutrientes que necesitamos son extraídos, y el sistema digestivo rechaza el resto expulsándolos por el recto. Este proceso inicia en el momento en que el alimento toca nuestra boca y realizamos movimientos de masticación. El sistema digestivo está a cargo del tubo digestivo, el cual incluye la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. La boca incorpora los alimentos al organismo, inicia el proceso de digestión y es aquí donde la glándula salival vierte su contenido, mismo que sirve para ablandar los alimentos ayudándonos a masticarlos y tragarlos. Continuando con la faringe, esta comunica la boca por la parte anterior y posterior con la laringe y el esófago, al que derrama el bolo alimenticio. El esófago recoge el bolo alimenticio y por una serie de movimientos contráctiles en su pared, el bolo alimenticio va a seguir su curso hacia el estómago. Para finalizar con el proceso de digestión, continuamos con el estómago, el cual es el responsable del reservorio de grandes cantidades de comida recién ingerida, permitiendo así ingestiones intermitentes. Dentro de este se encuentran células que participan en la secreción del jugo gástrico, el cual contiene ácido clorhídrico y pepsina. Estos son responsables de la digestión gástrica del bolo alimenticio. Además facilita la trituración de los alimentos y su mezcla con el jugo gástrico. La absorción de carbohidratos es el paso de los monosacáridos obtenidos de la división de los disacáridos en el intestino delgado, los cuales van a ser transportados desde este punto hasta la circulación porta que desemboca en el hígado. Bueno, para empezar, debemos definir qué es la digestión. Es el proceso por donde se van a transformar las sustancias complejas que consumimos en más simples para poder ser absorbidas. Este va a ser un proceso catabólico y va a empezar en la boca. En la boca se trituran todos los alimentos y las glándulas salivales van a secretar una enzima que se llama amilasa salival, la cual va a actuar más que nada sobre el almidón, degradándolo, dividiéndolo. Después el próximo paso va a ser en el estómago. Aquí van a existir unas enzimas que se llaman glucosidasas, que su función sencillamente es inactivar la acción de la amilasa salival, para que posteriormente todo este bolo alimenticio pase al intestino delgado. Ya cuando pase al intestino delgado, este bolo alimenticio ya tuvo que haber pasado por la amilasa salival, por los jugos pancreáticos. Aquí va a haber unas enzimas que van a dividir a los disacáridos. A la lactasa la divide en glucosa y galactosa, a la sacarosa en glucosa y glucosa, y la maltasa en glucosa y fructosa. Este proceso se va a llevar a cabo en la parte del intestino en el yeyuno. Bueno, la absorción de carbohidratos se va a llevar de dos formas. En la glucosa y la galactosa se transporta a través de la CGLT1. Se necesita energía para absorber los carbohidratos al enterocito por medio de transporte activo secundario. Va a haber gasto de energía para aumentar la concentración fuera de la célula. Va a haber un proceso que se llama simporte, en donde entran dos moléculas al mismo tiempo, donde por defecto una de ellas es el sodio, requisito para que esto se lleve a cabo. El sodio aumenta por medio de una bomba de sodio-potasio y gasta energía, por esto se da el llamado mal del cuerpo. En la fructosa va a ser más simple, se transporta por medio de la GLUT5, no va a gastar energía para ser absorbida. Ya cuando estos tres monosacáridos pasen, van a ser transportados por un transportador que se llama GLUT1, el cual los va a llevar a la circulación portal. Y esta circulación portal pues lo va a distribuir a todas las células del cuerpo. Y aquí hay una animación ilustrando todo este proceso. Bueno, y esto fue todo por mi parte. Seguimos con el siguiente tema. Buenas tardes, mi nombre es José Joel Coria Montiel y en esta ocasión les voy a hablar sobre la glucólisis. La glucólisis es el proceso en el cual las células, en las reacciones enzimáticas que no necesitan oxígeno, descomponen parcialmente la glucosa. La glucólisis es uno de los métodos que usan las células para producir energía.
Cuando la glucólisis se vincula con otras reacciones enzimáticas que usan oxígeno, se posibilita una descomposición más completa de la glucosa y esto va a hacer a que se produzca más energía. La glucólisis va a comprender de 2 fases y esas fases van a estar compuestas por 10 reacciones. Justo aquí va a comenzar la primera fase de esta vía glucolítica, que es la fase de gasto de energía, dando por inicio también a la primera reacción, que es la síntesis de glucosa 6-fosfato. Esta va a iniciar inmediatamente después de entrar en una célula. La hexocinasa va a fosforilar la glucosa y otras moléculas de azúcar. La fosforilación impide la transportación de la glucosa fuera de la célula y esta va a aumentar la reactividad del oxígeno en el éster fosfato resultante. Justo aquí va a comenzar la segunda reacción en esta vía glucolítica, que es la conversión de la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Esto va a ocurrir cuando la aldosa glucosa 6-fosfato se convierte en la cetosa fructosa 6-fosfato por medio de la isomerasa de fosfoglucosa en una reacción fácilmente reversible. La tercera reacción de esta vía es la fosforilación de la fructosa 6-fosfato. Esta sucede cuando la fosfofructosinasa cataliza de forma irreversible la fosforilación de la fructosa 6-fosfato para formar fructosa 1,6-difosfato. La cuarta reacción de esta vía es la escisión de la fructosa 1,6-difosfato. Aquí la fase 1 de la glucólisis finaliza con la escisión de la fructosa 1,6-difosfato en 2 moléculas de 3 carbonos, que es la gliceraldehído 3-fosfato y fosfato dihidroxiacetona. Esta reacción es una escisión aldólica. En esta quinta reacción, que es la interconversión del gliceraldehído 3-fosfato y del fosfato dihidroxiacetona, de estos 2 productos de la reacción de la aldosa, solo el gliceraldehído se utiliza como sustrato para la reacción siguiente a la glucólisis. Para que la otra unidad de 3 carbonos entre a la vía de la glucólisis, la triosa fosfato isomerasa cataliza la conversión reversible del dihidroxiacetona en gliceraldehído 3-fosfato. Durante esta reacción, que es la número 6, la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato, el gliceraldehído 3-fosfato se oxida y se fosforila. El producto, que es el glicerato 1,3-difosfato, contiene un enlace de alta energía fosfoanhídrido que puede utilizarse en la siguiente reacción para generar ATP. Esta es la reacción número 7, que es la transferencia de grupo fosfato. En esta reacción se va a sintetizar el ATP al catalizar los fosfogliceratos sinasa. La transferencia de un grupo fosfato de energía elevada del glicerato 1,3-difosfato al ADP. La octava reacción es la interconversión del 3-fosfoglicerato y del 2-fosfoglicerato. El glicerato 3-fosfato tiene un potencial bajo de transferencia. Como tal, es un mal candidato para la síntesis posterior del ATP. Las células convierten el glicerato 3-fosfato con su éster fosfato de baja energía en fosfoenol piruvato, que posee un potencial de transferencia de grupo fosfato excepcionalmente elevado. La novena reacción es la deshidratación del 2-fosfoglicerato. La enolasa cataliza la deshidratación del glicerato 2-fosfato para formar fosfoenol piruvato. Y la décima y última reacción de esta vía es la síntesis del piruvato. Esta pasa cuando la sinasa del piruvato cataliza la transferencia de un grupo fosfato desde el fosfoenol piruvato al ADP. Se forman 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Hola, mi nombre es Guanelicia Osorio y hoy les voy a platicar sobre la descarboxilación del piruvato. Y bueno, en primer lugar nos encontramos en la parte del metabolismo que sucede después de la glucólisis, para transformar el piruvato en acetilcoenzima A. Como objetivo tenemos que después de la glucólisis, de que la glucosa se convierte en piruvato, tendremos que formar ese piruvato en acetilcoenzima A y esta es una reacción irreversible.
Y bueno, para que la reacción pueda ejercerse se necesita de enzimas. La primera enzima que se trabajará es la E1, que es el piruvato deshidrogenasa, la cual se encargará de la descarboxilación del piruvato, y el grupo 2, que es E2, que es la dihidrolipoil transacetilasa, que se encargará de transferir los grupos acetilos, y por último el grupo E3, que es dihidrolipoil deshidrogenasa. Pasamos a la primera fase, en donde habrá la descarboxilación del piruvato y se va a producir la ruptura del mismo. Pasará de tener 3 átomos de carbono a liberar un átomo de carbono en forma de CO2, y el otro átomo de carbono se unirá a la molécula de TPP formando hidroxietil TPP. También se producirá otra reacción dentro del mismo complejo E1 y va a ser la transferencia de este grupo acetilo que se había unido al TPP y producirá su oxidación. Este grupo va a transferirse a una lipoamida y se transfiere la lipoamida oxidada al grupo E2. Entonces ahora tendremos una lipoamida con el acetilo y entrará en acción la enzima dihidrolipoil transcetilasa. Y pasamos a la segunda fase, en donde vamos a mover el grupo acetilo que se había unido a la lipoamida a una coenzima A. Esta coenzima A captará el acetilo, que es el resultado que queremos de esta reacción, y la lipoamida del grupo acetilo estará reducida y entrará en juego el grupo E3. Y pasamos a la última fase, en donde aquí se captarán los electrones que tienen que quitarse de encima la lipoamida para poder seguir funcionando en estado oxidado. Si está reducido, no podrá pasar al siguiente grupo. El grupo al que pasará será el FAD. Se deben de quitar esas enzimas transfiriéndolas a un grupo NADH+, y formar NADH. Entonces, ese NADH va a volver a ser un grupo FAD y poder seguir oxidando lipoamidas. Y aquí se encuentra la estructura normal de esta descarboxilación oxidativa del piruvato. Hola, soy Wendy otra vez y les voy a explicar el ciclo de Krebs. Es importante mencionar que el acetilcoenzima A la obtendremos de procesos catabólicos. Entrará en el ciclo para transformar la energía en acetilcoenzima A otras moléculas. ¿Qué es este proceso? Bueno, este proceso se forma a partir del cual se transporta la energía de las moléculas de acetilcoenzima A otras moléculas intermediarias. Esta acetilcoenzima A es una única molécula donde se destruirá, pero se servirá de combustible para que pueda funcionar el ciclo de Krebs. Consiste de 8 reacciones, de las cuales 3 de ellas son irreversibles, y empezaré con la primera reacción. En esta primera habrá una incorporación de la acetilcoenzima A. En este caso, a partir del piruvato, será una condensación en donde la acetilcoenzima A con 2 átomos de carbono se unirá a la molécula de oxalacetato, que tiene 4 átomos de carbono, y va a formar una molécula de citrato que tiene 6 moléculas de carbono, y esta reacción estará catalizada por la enzima citrato sintetasa. En la segunda reacción habrá una isomerización, que consiste en una reorganización de los enlaces de la molécula de citrato. Aquí se añadirá una molécula de agua, de forma que se obligará a reorganizar estos enlaces, y la enzima que catalizará esta reacción será la aconitasa. También el resultado será un isocitrato. Y pasamos a la tercera reacción, en donde aquí habrá una deshidrogenización del isocitrato, y la enzima que actuará será el isocitrato deshidrogenasa. Y la reacción que se desarrollará será una descarboxilación oxidativa, porque se reduce la liberación de un átomo de carbono en forma de CO2, y también se produce la liberación de electrones que los captarán moléculas de NADH+, que son cofactores esquemáticos oxidados y que se reducen formando NADH. Por tanto, el isocitrato pasará a formar alfa-cetoglutarato. Pasamos a la cuarta reacción, en donde habrá una transformación del alfa-cetoglutarato en succinilcoenzima A. Esta será otra descarboxilación oxidativa y estará catalizado por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. En esta reacción inicialmente se liberará un átomo de carbono, y los electrones que se liberan se reducen para formar NADH. Y la enzima de esta cuarta reacción será el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Como quinta reacción tendremos la fosforilación a nivel de sustrato. La succinilcoenzima A que habíamos formado anterior ahora va a perder esa coenzima A que había captado, y asimismo se utilizará la energía de esta reacción para formar un GDP más un fosfato inorgánico. Un GDP que es un análogo energético a través de la enzima succinilcoenzima A sintetasa.
Pasamos a la sexta reacción, en donde habrá una oxidación y se transformará el succinato a fumarato, y como es una oxidación catalizada por la enzima succinato deshidrogenasa, vamos a liberar electrones que los capturará un FADH+, y transformará en FADH2. Pasamos a la séptima y penúltima reacción, en donde aquí parte del fumarato que se había producido se va a producir una deshidratación a partir de la fumarasa. Una deshidratación es captar una molécula de H2O y transformarla en L-malato. La enzima que trabajará acá será la fumarasa. Y la última reacción, que va a ser una deshidrogenación del L-malato que se va a transformar en oxalacetato, que era la primera molécula del ciclo de Krebs. Entonces, como es una deshidrogenación, se producirá por L-malato deshidrogenasa. Vamos a liberar electrones que van a volver a captar otros cofactores enzimáticos oxidados, en este caso como el NADH+, transformado en NADH. Y así terminamos este ciclo de Krebs. La cadena transportadora de electrones es el conjunto de transportadores electrónicos situados en la membrana interna de la mitocondria, en orden creciente de afinidad electrónica, que transfiere los electrones que proceden de las coenzimas reducidas hasta el oxígeno. Es la última etapa del proceso de respiración celular. Cabe resaltar que el ciclo de Krebs se llevó a cabo dentro de la matriz mitocondrial. En cambio, este proceso se va a llevar a cabo en las crestas mitocondriales exactamente. Ahora, haciendo un recuento, en la glucólisis producimos 2 moléculas de ATP, 2 de NAD y 2 de piruvato. En el ciclo de Krebs, 2 moléculas de ATP, 8 de NAD reducido, más 2 de FAT reducido. En total tendremos 4 moléculas de ATP, 10 de NAD y 2 de FAT reducido. El NAD y el FAT son moléculas potencialmente capaces de producir ATP. El NAD se acerca primeramente al complejo NAD deshidrogenasa, donde liberará sus 2 electrones. La membrana mitocondrial permite el bombeo de 2 hidrógenos. Los 2 electrones se unirán al transportador coenzima Q10, que los llevará al siguiente complejo. De la misma forma, la membrana permitirá el bombeo de 2 hidrógenos más. Los electrones transportados se unirán al citocromo, el cual los transportará al tercer complejo. Aquí la membrana volverá a permitir el paso de 2 hidrógenos y los elementos serán captados por una molécula de oxígeno, y esta atrae 2 iones de hidrógeno formando agua. Los hidrógenos en el espacio intermembrana generan un gradiente de concentración y de esta forma activan la ATP sintasa. Por cada 2 iones de hidrógeno que pasen por esta enzima se genera una molécula de ATP, por lo tanto tendremos 3 moléculas de ATP en total por cada mol de NAD. Ahora, en el caso del FAT, se posiciona cerca del segundo complejo proteico. Aquí liberará 2 electrones, los cuales se unirán a la coenzima Q10, la cual los transportará al tercer complejo proteico. Aquí la membrana permitirá el paso de 2 hidrógenos. Los electrones transportados se unirán al citocromo, el cual los llevará al cuarto complejo proteico, donde se bombeará 2 hidrógenos más. Los electrones serán captados por un mol de oxígeno y formarán agua igualmente. Se repite el último paso que en el NAD, pero a diferencia, el FAT será capaz de producir 2 ATP por cada molécula. Ahora, haciendo el recuento, tendremos 4 moléculas de ATP, más 30 moléculas de ATP producidas, más 4 de ATP por parte del FAT. En total tendremos 38 moléculas de ATP, pero debemos reducirle y restarle 2 moléculas de ATP, las cuales se utilizaron y se gastaron en el transporte del NAD reducido desde el citoplasma en la glucólisis hasta la entrada a la cadena transportadora de electrones. Ahora todo el proceso se dictamina en esta animación. Mi nombre es José Joel Coria Montiel y en este pequeño y corto o mediano video vamos a revisar lo que es la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es el proceso mediante el cual se produce la mayor cantidad de ATP en células procariontas como eucariontas. En los organismos eucariontas este proceso se va a llevar a cabo en la mitocondria, mientras que en los organismos procariontas la fosforilación oxidativa va a ocurrir en la membrana plasmática.
La fosforilación oxidativa estará formada por dos etapas, una oxidativa y una fosforilante. En la etapa oxidativa ocurren reacciones de transferencia de electrones. Estas reacciones son del tipo redox y van a recibir el nombre de cadena respiratoria. Esta cadena va a recibir a los electrones que vienen de la forma de NAD y FAD, y así de esta forma los electrones van a ser aceptados y transferidos a complejos proteicos que van a estar anclados en la membrana interna de la mitocondria. Al final, los electrones van a ser aceptados por el oxígeno y este quedará reducido a agua. Los principales complejos proteicos que se van a encargar de transportar a los electrones es la flavina mononucleótido, también se tiene a la coenzima Q y por último a distintos citocromos que se encuentran presentes en la membrana interna de la mitocondria. Mientras que en la etapa fosforilante participará la enzima conocida como ATP sintetasa. Esta no forma parte de la cadena respiratoria, ya que se encarga de fosforilar al ADP y de esta manera producir ATP. Esta etapa es considerada un proceso endergónico, lo que quiere decir que en esta etapa se va a llevar a cabo la formación de enlaces químicos y así de esta manera en esta etapa se van a producir 34 moléculas de ATP. Por lo tanto, el balance energético final en la respiración aerobia es el siguiente. Primero, sabemos que en la glucólisis se produjeron 2 ATP y 2 moléculas de NAD. Segundo, sabemos que cuando el ácido pirúvico se convierte en acetilcoenzima A, se producen 2 moléculas de NAD. Y por último, en el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico se produjeron 2 moléculas de GTP, 6 moléculas de NAD y 2 moléculas de FAD. Por otro lado, se sabe que por cada NAD que se incorpora a la cadena respiratoria estaríamos generando 3 moléculas de ATP, mientras que por cada molécula de FAD que ingrese se generan 2. Por último, cada molécula de GTP equivale energéticamente a una molécula de ATP. Por lo tanto, se va a obtener un rendimiento total que va desde 36 a 38 moléculas de ATP. Esto debido a que para que cada molécula de NAD que se formó en la glucólisis pueda entrar a la matriz mitocondrial y este requiere gastar de una molécula de ATP. Por lo tanto, el balance final resultará en 36 moléculas de ATP por glucosa y no 38.